Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a CC Vida Online. Bienvenidos a CC Vida Online. Nos da mucho gusto que hayas decidido acompañarnos el día de hoy. El Centro Cristiano Vida Internacional es una iglesia alegre, divertida, relevante y libre, que quiere ayudarte a ti a conocer la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y que crezcas en Él. Comenzamos. Hoy comenzamos esta serie que se llama Descubriendo los Misterios del Apocalipsis. Este es el episodio número 1 y el tema de hoy es las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. La idea de esto es que ya empezaron. Es que te veo haciendo otra cosa. La idea de este tema hoy es que va a ser retransmitido el viernes para los que quieren compartirlo después. Las cosas que deben suceder pronto. Ok, mire, la palabra Apocalipsis, comencemos por ahí, ponémelo. La palabra Apocalipsis viene de una palabra griega que es apocalipsis, y esa palabra significa literalmente revelación, quitar el velo, revelar. Eso significa apocalipsis. Y su nombre fue tomado pues de la primera palabra que aparece en el primer versículo del libro de Apocalipsis. La primera palabra que aparece es esa: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, para ponerle el nombre, tomaron la primera palabra que aparece en el libro, la revelación de Jesucristo. Aquí hay una cosa importante porque muchos dicen el Apocalipsis de Juan, o sea, están diciendo la revelación de Juan, pero no es la revelación de Juan, es la revelación de Jesucristo. Y oiga esto, el personaje central del libro de Apocalipsis es el Rey eterno Jesucristo. Él es el personaje central de toda la trama del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis trata sobre la soberanía de Dios y trata sobre el soberano a quien Dios le delegó toda la autoridad. Trata del Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Él mismo lo menciona en el capítulo 1, ya lo vamos a leer. Juan, ¿cuál Juan? Juan el amado, Juan el que se le recostaba en el pecho al Señor, el que escribió el evangelio de Juan y escribió 3 cartas, la primera, la segunda y la tercera. Entonces, Juan ya tenía experiencia escribiendo acerca de las palabras de Dios, y por escribir, explicar las palabras de Dios, él también fue objeto de persecución, como lo fueron los cristianos de su época. Estamos hablando de alrededor del año 90 al 97, 98, por ahí. En esa década, la persecución se volvió muy, pero muy violenta, y muchos de los apóstoles originales, los 12 apóstoles, fueron ya a esas alturas asesinados, torturados. Y solo quedaba Juan. De hecho, se cree que hay 2 versiones de esta historia, y las 2 me gustan para creerlas, pero como yo no estuve ahí, solo le voy a contar cómo son estas 2 versiones. Una versión es que dicen que Juan murió de viejo. Que fue el único de los 12 que murió de causas naturales. La otra versión de la historia es que como Juan fue exiliado a la isla de Patmos, por ahí estaba una foto. Gracias, hermano Héctor, gracias. Él fue exiliado a la isla de Patmos, lo obligaron a exiliarse a la isla de Patmos por la persecución que había en Grecia y en Asia. Todos los puntos osos rojos que usted ve ahí son las 7 iglesias de Asia a las que
se les dirige una carta en el libro de Apocalipsis. No significa que solo hubiesen 7 iglesias en Asia en ese entonces. Esto es muy importante. Si habían más iglesias en la región de Asia, ¿por qué Apocalipsis solo le manda una carta a 7 iglesias de Asia? Porque el Señor escogió a esas 7 iglesias porque esas 7 iglesias representaban un periodo determinado de la historia de la iglesia en la historia de la humanidad. Así que cada una de esas iglesias era como una fotografía profética de cómo iría desarrollándose la iglesia hasta el final de los tiempos. Entonces, Juan fue exiliado en la isla de Patmos, ahí está ese circulito por ahí, y algunos piensan que la isla de Patmos era una isla así abandonada, donde solo habían lobos o algo así, ¿verdad? La isla de Patmos era una isla habitada, de hecho era una isla muy, muy bonita, tenía cosas muy atractivas para el turismo, y lo importante para Juan es que no había una persecución cruenta allí en la isla de Patmos. Así que cuando le dicen que tiene que salir de Asia, él decide irse a la isla de Patmos. Parece que pasó ahí como 18 meses o 2 años exiliado en la isla de Patmos, hasta que el emperador que lo había obligado a irse murió. El siguiente emperador romano, él quitó todos los castigos de exilio que el otro había impuesto, y toda la gente pudo regresar. Así que, de hecho, varios de los historiadores de la iglesia dicen que Juan se quedó, usan esa palabra, para gobernar las iglesias que habían en Asia. O sea, él se quedó pastoreando las iglesias en Asia hasta el día de su muerte. No le dije la otra versión de la historia, que él murió en la isla de Patmos, que cuando lo fueron a buscar al lugar donde él habitaba, no estaba ni siquiera su cuerpo. Y de ahí se levantaron algunas historias que pues en algún momento tal vez vamos a platicar de eso. El punto es, Juan escribió en el exilio por causa del evangelio el libro de Apocalipsis, y ahí tuvo él estas revelaciones que vamos a empezar a ver el día de hoy. Poneme lo que sigue. Hoy en Patmos, eso no nos ayuda la luz, ¿verdad? Pero ahí, eso que usted ve allí es una cueva, solo para que puedan ver. Ayúdame gracias, hermano Francisco, don Francisco. Eso que usted ve ahí es una cueva donde se supone que allí Juan estaba, cuando recibió la revelación del Apocalipsis. Ahora hay un monasterio católico y han hecho una capilla allí. La gente va a orar o rezar, a lo que van los católicos, y algunos evangélicos van ahí también, ¿verdad? A ver si se les pega algo del Apocalipsis, ¿verdad? Así que por si alguna vez va allá por ese lado de Grecia, el mar Mediterráneo, ahí me va a visitar la cueva del Apocalipsis de Juan. O sea, okay, sí, encendeme las luces, gracias. Ok. Bueno, en el capítulo 1, versículo 9, buscámelo, ahí está, gracias. Juan dice claramente allí, al principio de la carta o del libro de Apocalipsis, que él estaba en Patmos cuando recibió esta revelación, y que dice que llegó ahí, o lo mandaron ahí, lo sacaron para ahí por predicar el evangelio de Jesucristo. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. O sea que él fue enviado allí como castigo, porque si no lo iban a matar. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro interesante, es un libro simbólico. Algunos creen que la causa de que el libro haya sido simbólico era porque era un mensaje como en código para los cristianos que en ese entonces recibirían el mensaje, solo ellos podrían entenderlo. Esa es una idea del porqué del Apocalipsis. La otra cosa es que, igual que en el libro de Daniel,
Dios le mostró el final de los tiempos a Juan como a Daniel en símbolos, en figuras, para que no todos entendieran hasta que llegara el tiempo. De hecho, Daniel y Juan, los dos libros, nos enseñan el final de los tiempos y la victoria de los santos de Dios. De hecho, hay un versículo en el Evangelio, en el libro de Apocalipsis, que dice que Juan, capítulo 10 en el libro de Apocalipsis, dice que Juan se come un libro, y cuando se come el libro, dice que al principio el libro le es dulce, pero cuando se lo traga es amargo. Y luego de que se lo come, dice que una voz le dice: profetiza otra vez. Ese libro, y lo vamos a ver aquí, ese libro que Juan se come en el capítulo 10 es el libro de Daniel. Y oiga esto: después de leer o de comerse el libro de Daniel, le dicen: profetiza otra vez, o sea, vuelve a profetizar, porque ya había profetizado durante 11 capítulos, vamos al 10 ahí, pero vuelve a comenzar en el capítulo 12 con monstruos que aparecían ya en el libro de Daniel. Así que de allí la idea de que el libro que Juan se come es el libro de Daniel, y él tiene una visión como las que tuvo Daniel, refrescada, porque las bestias se parecen a las que Daniel había visto en su tiempo. De hecho, lo que sigue, mire, el libro de Apocalipsis, bueno, poneme eso pues. No era eso lo que te iba a decir, pero ahí déjalo ahí. El libro de Apocalipsis revela al Rey eterno, que es Jesús. Revela la historia de la iglesia, el destino final de la iglesia, las señales antes de la segunda venida, cómo será la segunda venida. Revela el gobierno del mal y los juicios de Dios sobre la tierra, y revela la instalación del reino de Dios sobre la tierra y la llegada de la eternidad. Aquí voy a lo que le iba a decir, ponémelo. Apocalipsis se puede dividir en dos partes: del capítulo 1 al capítulo 11. Del capítulo 1 al capítulo 11 narra Juan, por esta revelación que recibe de Dios, desde el inicio de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Del capítulo 1 al 11, desde el inicio de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Pero luego, como ya le dije, en el 10 se come el libro de Daniel y le dicen: profetiza otra vez. Así que luego de que en el 11 él cuenta la segunda venida de Cristo, vuelve a empezar la narración, se reinicia el ciclo de la profecía en el capítulo 12 y vuelve a empezar con otros detalles. Ahora, la segunda parte, del capítulo 12 al 22, es desde el arrebatamiento hasta el milenio y la eternidad. Entonces, por ahí vamos a ir empezando. Hoy precisamente vamos a ir poniendo algunas luces en el camino para ir comprendiendo lo que el Señor quería revelar. Yo quiero aceptar aquí públicamente que yo no tengo la interpretación concluyente del libro de Apocalipsis, pero como le conté al principio, son más de 30 años que he estado recogiendo espigas para llegar a las conclusiones que he llegado hoy y las que usted va a escuchar durante los próximos meses. No sé cuánto nos vaya a tomar. Ahora, no solamente vamos a hablar de cosas que aparentemente son destructivas o cosas por el estilo, sino que también vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis cosas que son principios, voy a decir, son principios que Dios dejó incluso en el libro de Apocalipsis para que nosotros pudiéramos tener victoria en la guerra espiritual. Porque en Apocalipsis es donde se llega al desenlace final de la guerra espiritual del mal contra los santos de Dios, y encontramos ahí principios para vencer en esa guerra. Así que hoy vamos a comenzar solo 3 versículos, hoy 3.
Capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3 de Apocalipsis. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder cuando, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Ok. En estos 3 versículos vamos a encontrar cosas muy importantes y voy a comenzar mencionando la primera. 3 cosas, oramos y nos vamos rapidito, mire. Pero voy a comenzar mencionando la primera, la que está al final, para luego concentrarme en lo que es el tema de hoy, que le dije, las cosas que deben suceder pronto. Pero la primera cosa que quiero que note conmigo, ponémelo por favor, es que el Apocalipsis no solo son cosas malas. Apocalipsis no solo son cosas malas. Mire el versículo 3, ponémelo por favor. Le dije que íbamos a empezar al revés, ¿verdad? Bienaventurado el que lee y los que oyen. Y después dice: bienaventurados los que guardan. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan. Bienaventurados. Bienaventurados. Míreme para acá. Bien, gracias hermano, Dios lo bendiga. Oye, bienaventurados. Le estoy diciendo que Apocalipsis no solamente tiene cosas malas, no solo tiene monstruos y desastres, también tiene bienaventuranzas. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Significa feliz, dichoso, 3 veces dichoso. Así que bienaventurado significa, ¿qué significa? Feliz. Así que hay cosas felices en el libro de Apocalipsis. De hecho, hay 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. 7. Ese va a ser el tema de la próxima semana, las 7 bienaventuranzas. Antes de entrar al orden cronológico, vamos a ir viendo algunas cosas devocionales importantes que podemos aprender en Apocalipsis. Entonces, mire, la opinión generalizada de la Mara cuando habla de Apocalipsis es desastres. La mayoría de la gente asocia Apocalipsis o la palabra Apocalipsis con desastres. Vaya a ver cualquier película de Hollywood ahora que trate de desastres naturales, cualquier desastre que se les ocurra, y ellos en la publicidad van a mencionar la palabra apocalíptica. Porque piensan o asocia todo mundo ahora la palabra apocalipsis con desastres. De hecho, los que son fanáticos de los zombies, ¿verdad?, de Walking Dead y esas ondas así, todas las películas de zombies hablan de un apocalipsis zombie. O sea, apocalipsis ya lo asocia solamente a cosas malas, desastrosas. Pero cuando uno ve la Biblia se da cuenta que Apocalipsis también tiene cosas muy buenas. Este versículo dice: bienaventurado el que lee, feliz el que lee, feliz el que oye, y más feliz el que guarda las palabras escritas, porque el tiempo está cerca. Considérese feliz usted que hoy lee, feliz usted que hoy oye, y más feliz si al salir de aquí va y las practica. Así que es por ahorita doblemente feliz. Feliz porque lee, feliz porque oye. ¿Sabe que hay gente que cuando lee Apocalipsis no puede dormir? Y claro, y es que lo que resalta cuando uno lee Apocalipsis, lo que resalta o llama la atención es el capítulo 3, la bestia, ¿verdad?
y la bestia, y que no sé qué, y que la otra cosa, y que un dragón quiere pelearse con una mujer, y entonces, bueno, y que un asteroide cae a la tierra, y que todas esas cosas, y uno dice, hoy no voy a poder dormir, más si ese día tembló, más si hay guerra, vea, al otro lado del mundo. La gente asocia todas esas cosas con cosas apocalípticas, pero hay cosas bonitas en Apocalipsis. Apocalipsis es el final de la historia del pueblo de Dios. ¿Sabe dónde veo? Mire, para mí la descripción más gloriosa del final de los vencedores de la iglesia está en el capítulo 14 de Apocalipsis. Dice: vi a 144,000 en el monte de Sión junto al Cordero de Dios. Ese es el final de la historia de la iglesia en la tierra. El recorrido final llega hasta allí. Y ya le voy a explicar, antes de que usted me haga la pregunta. 144,000. En el libro de Apocalipsis hay dos grupos de 144,000. 144,000 es múltiplo de 12. Ok, el 12 es número de gobierno. Y hay dos grupos de 144,000. En el capítulo 7 hay uno y en el capítulo 14 hay otro. Se lo voy a adelantar aquí. El capítulo 7, los 144,000 del capítulo 7 son judíos. Los 144,000 del 14 son de la iglesia. El número es simbólico. Así que tranquilo. No es que si 144,001 ya no cabe ese uno, no es cierto, es un número simbólico. Vamos a ver eso en su momento. Le estoy diciendo esto porque en Apocalipsis hay cosas buenas, hay cosas muy buenas, tanto que la Biblia dice que usted debe de considerarse feliz con leer y con escuchar. Ya la tercera le toca a usted irlo a vivir. Bueno, ok. Número 2, la segunda cosa que quiero que aprendamos aquí es que a Dios le gusta delegar. ¿Sabe? Dios tiene la capacidad de hacerlo todo por sí mismo. Dios no necesita de nadie. Dios puede hacerlo todo por sí mismo. De hecho, Él vivió miles, millones de años sin ningún ser humano. No los necesitó. Ahora, para hacer esta obra, o voy a decir, para llevar a cabo su plan eterno en la tierra, Dios usa a sus criaturas. Y eso, oiga, es un privilegio. Nosotros deberíamos considerar un privilegio el hecho de que Dios, pudiendo hacerlo por sí mismo, nos haga partícipes a nosotros de la labor de llevar a cabo su plan eterno. Mire lo que dice el versículo 1, por favor, ponémelo. Mire cómo dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Quiero que note lo que está allí. Note eso, lo que está en amarillo. Manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Esa es la misión. Allí hay una misión. ¿Cuál es la misión? Manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Quiero que lo repita conmigo. ¿Cuál es la misión ahí? Manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En otras palabras, ese es el propósito del libro de Apocalipsis. La razón del libro de Apocalipsis es que le manifiesten a quienes, a los siervos de Dios y las siervas de Dios, o sea, a la iglesia del Señor, las cosas que deben suceder pronto. Esa es la misión. Ok. Pero entonces Dios, Él podía haber hecho la misión Él directamente. Él venir y hablarle a su pueblo y decirles:
estas cosas van a pasar pronto, pero no lo hace así. Él delega. Ahora, poneme lo que sigue. Quiero que vea. Dice que Dios quiere dar una revelación. Apocalipsis es revelación y Dios quiere dar una revelación. Entonces dice que Dios le da la revelación ¿a quién? No, mira la pantalla. ¿A quién le da Dios la revelación? Se la da a Jesucristo. Ok. Y Jesucristo se la da a su ángel. Y el ángel le da la revelación a Juan. Y Juan se la da a los siervos de Dios. Dios se ahorraría mucho clavo si Él hiciera las cosas entre Él y su Hijo. Pero no lo hace así. Dios le da la revelación a Cristo y Cristo le da la revelación a un ángel. De hecho, vamos a descubrir muchas cosas que han sido hechas y serán hechas por manos de los ángeles. Vamos a hablar de esto, no sé si en el tercer o cuarto tema. ¿Cuál ha sido la función y cuál será la función de los ángeles en la historia? ¿Cuál ha sido y cuál será la función de los ángeles en el tiempo final? Porque hay mucha obra de ángeles aquí. Muchas de las cosas que se hicieron y se dijeron fueron por mano y boca de los ángeles de Dios. Esos seres espirituales, poderosos, veloces, guerreros, que de paso están aquí entre nosotros esta noche. Los ángeles están aquí. La Biblia dice que son espíritus que están al servicio de los que han de heredar la salvación. O sea, están al servicio suyo. ¿Cómo cree que llegó hoy aquí? Muchas cosas pudieron pasarle en el camino, pero usted llegó aquí con bien y va a llegar con bien a su casa. Eso es gracias a esos espíritus, y que por ser espíritus no los vemos. Muy pocas veces se dejan ver, pero están ahí siempre. La Biblia infiere que cada uno de nosotros tiene un ángel que está siempre para protegerlo, ¿sí? No para guiarte. No me vaya a malentender. No confunda la magnesia con la gimnasia, no es lo mismo. Porque por ahí hay un culto a los ángeles que dicen que los ángeles son guías espirituales. Mentira. Los demonios, que son ángeles caídos, quieren convertirse en guía espiritual de la mara. Pero la guía nuestra es el Espíritu Santo de Dios. Los ángeles están para servirte, para protegerte. Para eso están. Y aquí están. De hecho, yo tengo una teoría que creo que de alguna manera, cuando un ángel tiene que tomar una figura física, toma la figura de aquel a quien protege. Tengo versículos para eso, pero no es el tema. Quiere decir que cuando mi ángel, el ángel que me asignaron a mí, tiene que volverse físico por alguna razón, ese cuate toma una forma física parecida a mí. Guapo, él quisiera tomar una forma física todos los días para parecerse a mí, pero no es así la cosa. Y el suyo se parece a usted. Bueno, solo le voy a mencionar. Cuando Pedro, cuando Pedro está preso, dice que la iglesia hacía oración para que Pedro saliera de la cárcel, y entonces a Pedro lo libera su ángel. Él está dormido y lo despierta, y entonces aquel se despierta así todo cheloso, va a medianoche y le dice: vámonos, y estoy encadenado, y levanta la mano para enseñar las cadenas y ya no las tiene. Pero está cerrado, y cuando mira el portón está abierto. Uy, pero faltan 3 portones para la calle, todos están abiertos. Y el ángel le dice: apúrate, hombre, mucho estás hablando, vámonos. Y cuando sale a la calle, el ángel desaparece. Y entonces Pedro, ¿para dónde? Y sale en guinda Pedro. Y a medianoche los hermanos están en vigilia orando. Así debemos ser nosotros, miren.
Deberíamos estar orando por los que están presos. Deberíamos estar orando no solo por los que están presos físicamente, por nuestros hermanos que están presos de sus emociones, de adicciones, de cualquiera de esas cosas, para que el Señor los libere. ¿Qué hace la iglesia cuando un cristiano cae preso? Debería orar con fervor para que el Señor los libere. No estoy hablando de los que están metiendo presos ahorita, pues no es por eso, porque a usted no lo van a meter preso. Nadie dijo amén, vea, me dan mala espina a ustedes, hombre. Pero bueno, mire pues, ¿qué le estaba diciendo? No me distraigan, hombre, que Pedro llega a la casa donde están orando los hermanos y toca la puerta. Y dice que una bicha que se llama Rode sale a abrir la puerta. Y cuando abre la puerta, están orando porque Pedro está preso, y abre la puerta y lo que ella ve es a Pedro parado ahí. ¿Sabe qué hace ella de los nervios? Le tira la puerta en la cara y sale a decirle: Pedro está en la puerta. Y le dicen: hincate, bicha, oremos. Pero Pedro está en la puerta. No puede ser, si lo acabo de ver allá, lo dejamos, ahorita está en la cárcel, hombre. Debiste haber visto a su ángel. Eso le dijeron a Rode. Quiere decir que cuando el ángel de Pedro se hacía visible, se parecía a Pedro. Bueno, voy a seguir. ¿Qué hora es? Pues bueno, después anda hablando usted que mucho hablo yo y usted me saca plática, porque ese es el problema aquí. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo? Le estoy diciendo que a Dios le encanta delegar, y que muchas de las cosas que se han hecho por mano de los ángeles. Pero mire, Dios a Jesucristo, Jesucristo a su ángel, el ángel a Juan, y Juan a los siervos, a la iglesia del Señor. Entonces aquí hay algo que debemos considerar antes de continuar. Oiga, que Dios comparte su misión de anunciar o de proclamar y de cumplir su plan eterno en la tierra, lo comparte con otros seres humanos. Dios podría haber, podría haber usado al ángel mismo para aparecérsele a toda la gente, fuera más creíble, más impactante, pero Dios no lo hace así. Dios usa a hombres y mujeres defectuosos, quebrados, para cumplir su misión en la tierra. Porque Juan era muy salsa, Juan era super Juan, ¿vea? De los discípulos dicen que él era el mejorcito, ¿vea? Pero en Apocalipsis lo vemos cometer unos grandes errores a Juan, errores doctrinales, y le llaman, ¿sabe cómo le dicen de apodo hoy a Juan? Juan el teólogo. Y cometió unos errores teológicos. Ya se los voy a enseñar más adelante aquí en este camino. No que lo que él escribió fueron errores, no. Tuvo actitudes erróneas ante las revelaciones que recibió. Y de eso vamos a verlo más adelante. Pero quiero que vea entonces, Dios escogió a un Juan que todavía tenía cosas que aprender para hacer su obra, como nos ha escogido a nosotros para hacer su obra. Y nos hace falta todavía mucho que aprender, mucho que controlar, mucho que poner bajo gobierno, pero a Dios le place usarnos a nosotros. Ahora también debemos reconocer que Dios, aún por sobre nosotros, también ha escogido a otros hombres y otras mujeres con habilidades distintas a las nuestras para que sean los líderes de la obra aquí en la tierra. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, dice Efesios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántas clases de ministros hay ahí? Hay 5: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Cada uno tiene una función distinta en el cuerpo de Cristo, y están en la iglesia hoy todavía. Versículo 12, antes de seguir: algunos de estos ministros están en la iglesia
y no son llamados pastores y tienen una función pastoral. Algunos tienen una labor evangelística y no son llamados evangelistas. Algunos tienen una labor, desarrollan un oficio apostólico y no son llamados apóstoles. El título es irrelevante, es el oficio lo que cuenta. Y entonces aquí encontramos el versículo 12, el 11 dice que el Señor constituyó estas 5 clases de ministros, y el 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar significa completar, significa madurar. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Diga: yo soy el santo, el enmascarado de plata. Bueno, y dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién debe hacer la obra del ministerio? Los santos. ¿Quién debe hacer la obra del ministerio? No los 5 ministros, esas 5 clases no, esos 5 ministerios están para enseñarle a los a hacer la obra del ministerio. Quiere decir que todos somos ministros aquí. Usted hace la obra del ministerio, es un ministro. Cada miembro es un ministro. Cada miembro de la iglesia es un ministro. Voltea a ver a la pared, dígame ministro. Bueno, aquí de paso le voy a decir que ministro significa siervo, servidor. Ya no le gustó, ¿verdad? Bueno, pero sigamos leyendo. ¿Dónde voy? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, versículo 13, ¿cómo dice? Ay, que no se ve bien, va. Ok. Hasta que, dice. Ok, quiero que note, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. No está hablando de que las mujeres no, ¿verdad? Está hablando acerca de Cristo, hablando de que ya no es niño, sino que es un varón, o sea, ya maduró, hasta que todos demos la medida, voy a decirlo así, de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, le pregunto, ¿la iglesia toda ya llegó a la estatura de la plenitud de Cristo? No. Quiere decir que los 5 ministerios siguen vigentes en la tierra, en la iglesia, hasta que eso ocurra. Así que hoy hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores y maestros, como le dije. A veces no los reconocemos a todos, pero están entre nosotros. Aquí en esta iglesia yo podría reconocer a varios de esos ministros. Algunos están en ciernes, están en capacitación, están en entrenamiento, pero de aquí van a los próximos años, van a ser manifestados ministros poderosos del Espíritu, hombres y mujeres. Y algunos son ustedes que están aquí sentaditos. Bueno, pues sí, porque yo ya casi voy de salida y Seth va detrás de mí. O sea, sí, entonces no sabemos cuándo llegaremos al final. Ok. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque Dios delega. ¿Dios qué le dije? Dios delega. Él podría hacerlo todo por sí mismo, pero escoge a humanos que todavía no han terminado su trayecto, no están todavía listos para verlo, pero los usa para completar su plan. El Salmo 103, versículo 7 dice así: sus caminos, está hablando de Dios, dice: sus caminos notificó a Moisés, y al pueblo de Israel sus obras. ¿Qué nota allí? Míreme pues, que Dios escoge a ciertas personas para saber ciertas cosas, para que ellos dirijan al pueblo. No es porque estas personas sean más que los demás, no. Dios le place escoger a ciertas personas, las llama, las capacita
y luego los envía. Y todos los demás nos beneficiamos del ministerio de esa persona. Los que estamos aquí no tenemos la culpa de estar aquí. Dios así lo quiso. Entonces, dice la Biblia, en el caso de Moisés, dice, sus caminos notificó a Moisés. Cuando la Biblia habla de los caminos, se refiere a la forma, a la manera en que Dios haría algo. Y dice, y al pueblo de Israel solo las obras. O sea, Israel solo vio el asunto hecho, pero a Moisés Dios le dijo cómo se iban a hacer las cosas. Así que Dios escoge a Juanes. No, voy a aclararlo pues, ¿verdad? Porque algunas mujeres hasta suspiraron, ¿verdad? Amén, dijeron, ¿verdad? Dios escoge a algunos como a Juan. Ahora sí, ¿verdad? Que aunque le faltaba un cachito, pero Dios lo puso para recibir esta revelación. Y a otros los escoge como a Moisés. Dios escoge a algunos para completar el plan eterno suyo. Ok. La tercera cosa que aprendemos, y aquí es donde llegamos al punto central de ese estudio esta noche, número 3. La tercera cosa que podemos aprender o que debemos aprender en estos 3 versículos es el pronto de Dios. Diga, el pronto de Dios. No es que Dios sea dueño de una tienda de esas de la gasolinera, ¿verdad? Pero aquí hay algo interesante, muy interesante. ¿Sabe? Cuando yo comencé a leer la Biblia, no sé, yo quizás comencé a leer la Biblia en 1980, 82 por ahí. Era un bicho. Yo habría tenido en ese entonces unos 12, 13 años y empecé a leer la Biblia en una versión católica. En mi casa, como en aquel entonces, el Google de las casas eran enciclopedias que llegaban a vender a las casas, ¿verdad? En mi casa tenían la enciclopedia Hispasa, creo que se llamaba, no me acuerdo. Era todos los libros eran de pasta dura y rojos, ¿verdad? Y estaban ahí de la A a la Z toda la información que hasta el momento se tenía sobre cultura, historia, ciencia, todo estaba ahí hasta ese entonces. Y de regalo venía una Biblia. La Biblia que venía ahí era la Biblia versión Strubinger, era una Biblia católica con láminas a colores de los pintores renacentistas y una cosa muy bonita. Cuando yo me convertí al Señor, en mi ignorancia, perdone, en mi ignorancia, que yo era como la ley del péndulo, ¿verdad? Yo venía de ser católico y entonces el péndulo se fue hasta el otro lado y entonces me hice cristiano y no quería saber nada de los católicos. Yo mandé a reempastar la Biblia Strubinger, una Biblia así, y le saqué todas las láminas que habían ahí y le mandé a quitar todos los libros apócrifos. Sí, que apócrifo yo, vea. Cuando estaba en el instituto bíblico, nos dijeron, hoy en las vacaciones tienen que leer los libros de Macabeos. ¿Y dónde está eso? En la Biblia católica. ¿Y por qué? Porque esa es una historia que ocurrió entre el último libro del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo. Y yo dije, pues la mía ya no lo tiene, ¿verdad? Y a saber si me lo fumé porque no sé qué se hicieron esa página, ¿verdad? Estaba empezando, yo todavía, bueno, ok. Entonces, mire, cuando yo comencé a leer la Biblia, y es en ese tiempo y los años siguientes, no teníamos como al alcance todo el conocimiento que tenemos hoy, bibliográfico, arqueológico, lo que decía, y eso era, ¿verdad? Confiábamos a ojos cerrados en los traductores que trajeron las Biblias al español y no teníamos otra manera de ver las cosas. Claro,
ahora tenemos al alcance nuestro un montón de recursos, no solamente para quedarnos con lo que una Biblia dice tal como está en el español, sino entender que la Biblia vino en idiomas que no eran nuestros idiomas y que muchos de ellos son lenguas tan antiguas, algunas casi que murieron: el hebreo, el arameo y el griego. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, algunas cosas ahora con las herramientas que uno tiene, uno puede aprender muchísimo más y no puede quedarse solo con lo que lee en el español, como nos lo dejaron los traductores que hicieron las versiones en español. Por ejemplo, el versículo que sigue, ponémelo por favor, es el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo deben suceder esas cosas? Pronto. Y las declaró a su siervo Juan, enviándole el ángel, etcétera, etcétera. Entonces, mire, me llama la atención que dice que las cosas habrían de suceder ¿cuándo? Pronto, pero no pasaron pronto. De hecho, 8 veces, hoy volví a contarlas para no decir mal el dato, 8 veces se usa esta misma palabra en el libro de Apocalipsis: pronto. La palabra griega que se usa ahí es interesantísima porque uno entiende, pronto es pronto es ya casi, ahorita. De hecho, ¿qué piensa usted de alguien que le manda un WhatsApp y le dice, usted lo está esperando y le dice, ahorita voy, ya llego? 20 minutos, 30, 40 y el cuate no llega y usted se pone como para que lo toree, vea, sale humo por la nariz y usted está ahí, va. ¿Qué piensa usted de alguien que le dice ahorita llego y no llega? ¿Qué piensa? Que ha mentido. Hay gente que dice ya voy llegando y apenas va saliendo de su casa. Hay gente que miente así. Míreme pues. Ahora, ¿qué podría pensar a usted de un Jesús que le dijo a usted que vendría? Oh, chica, ya pasaron 2022 años, hombre. O sea, como que, o sea, ¿qué pasó, papá? Mira, ya el Putin nos va a dejar caer una bomba, que no te apuras, hombre. O sea, mira, si no te apuras, Señor, me van a meter preso por esa mariposita que tengo tatuada aquí. Señor, ayúdame, ¿verdad? O sea, como que ese pronto no era pronto. Y aquí está el asunto. Mire pues, que este pronto es un modismo, una forma de decir las cosas que no necesariamente se debe entender en un sentido literal. Por ejemplo, uno va a Guate, ahí al masito cruzar la frontera, y la palabra agua tiene otra connotación. Si usted quiere agua helada, del otro lado de la frontera tiene que pedir agua fría. Si le dicen agua helada, algunos se quedan como al tiempo, agua lluvia. O sea, no, es agua fría si quiere agua helada. Si quiere una gaseosa, solo tiene que decir agua. ¿Cómo? Gaseosa, agua. ¿Me da un agua? ¿De qué sabor? Pilsen. No, esa no, pero bueno. O sea, agua helada, agua fría. Una gaseosa tiene que decir agua. Y si quiere agua, tiene que decir agua pura. Son modismos. Una palabra tiene varias connotaciones muy distintas una de la otra. Entonces, esta palabra pronto que aparece aquí es muy interesante. Poneme lo que está ahí, por favor. La palabra pronto usada aquí, y le dije, y en 8 ocasiones en el libro de Apocalipsis, es la palabra tajú.
Y la palabra tajú, que viene de una raíz que se puede pronunciar como taco, imagínense, por eso no me olvida, ¿verdad? Taco, la raíz es taco o tacho, y esta palabra es tajú, pronto. Y esa palabra significa, bueno, pronto, obviamente, pero también significa súbitamente. Ah, ya cambia, el sentido ya cambia, de pronto a súbitamente y prestamente, por sorpresa o de repente. Lo interesante es que la mayoría de las acepciones nos indican que se refiere a algo que ocurrirá sin previo aviso, no algo que ocurrirá rápido. ¿Sí me estoy explicando? Los traductores decidieron, no sé por qué, decidieron usar la acepción pronto, cuando la mayoría de las acepciones, ya le dije, indican algo que ocurrirá sin previo aviso, no rápido. Pero ellos decidieron tomar la palabra que significaba rápido o, bueno, pronto. Entonces, si uno lee ahora con este sentido, las 8 ocasiones en que el Apocalipsis dice pronto como de repente, tiene más sentido para nosotros. Y aquí hay un principio poderoso que usted se va a llevar para su casa y que le va a servir para la semana y para toda la vida. Que no es lo mismo pronto que de repente. Oiga eso, no es lo mismo. Las cosas cambian. Mire, la vida da vueltas. Como dijo aquel, la vida es una tómbola. Tómbola. Y la vida da vueltas. Y la vida puede cambiar para bien o para mal, pero no siempre lo hace pronto. Pero cuando cambia, cambia de repente. Hay cosas que cambian de la noche a la mañana, de repente, sin previo aviso. Y a Dios le gusta actuar de repente, no pronto. Se lo repito, Dios en la Biblia a veces prefiere actuar de repente y no pronto. ¿Se acuerda de Sansón? Sí, se acuerda de Sansón, ¿verdad? Aquel musculoso que mataba leones con sus propias manos, que arrancaba puertas gigantes de las ciudades, que con una quijada de burros mató a miles de soldados. Ese poderoso hombre de Dios también era bolo, parrandero y jugador, y era mujeriego como nadie en ese entonces. El hombre de Dios, nazareo le llamaban a los que desde que nacían lo dedicaban a Dios. Sansón era un nazareo dedicado a Dios. No es lo mismo que nazareno. Nazareno es el gentilicio de los de Nazaret. Jesús era nazareno porque era de Nazaret. Sansón era nazareo, significaba consagrado a Dios. No tenía que cortarse el pelo, tocar un muerto, ni beber guaro. Sansón ya había hecho 2 de esas cosas. Ya había chupado y había tocado un muerto. Lo único que lo vinculaba a la promesa del nazareato era su pelo. La fuerza de Sansón no estaba en el pelo, como la gente dice. La fuerza de Sansón estaba en la promesa que habían hecho con Dios sus padres y en el cumplimiento de él de los compromisos en ese pacto. No tenía que tomar, no tenía que tocar un muerto y no tenía que tomar. Si él se hubiera cortado el pelo primero y después hubiera tocado un muerto, solo le faltaba tomar. El día que se echaba un trago, ese día perdía la fuerza. Entonces no era el pelo, eran las promesas que se habían hecho mutuamente sus padres y Dios. Solo le faltaba el pelo. Pero quiero que vea esto de Sansón. A Sansón Dios no le paró el carro pronto. No, Dios lo dejó andar.
Él pasó años en esa su vida disoluta y se cuidaba el pelo, ¿verdad? Se echaba aceite de sapuyulo, se bañaba con jabón de cuche, o sea, brilloso. Él se cuidaba su pelo, ¿ya? El pelo sí se lo cuidaba, pero lo demás no. Su vida no la cuidaba, no cuidaba su vida espiritual. Constantemente vemos a Sansón buscar a Dios solo en emergencias, cabalito igual que nosotros. Y anduvo haciendo lo que le daba la gana, de mujer en mujer. Y siquiera se buscara mujeres buenas, hombre, solo mujeres malas, de esas que le hicieron aquella canción que decía: por mujeres como tú hay hombres como yo que se pueden perder en el alcohol por una decepción. Eso cantaba, cada 15 días esa cantaba Sansón. Se juntaba con unas viejas. A casarse iba un día y hubo un pleito, como siempre los bolos en una fiesta se pelearon, y el pleito ahora era Sansón con unos ahí, y sacaron a todos los bolos de la fiesta, incluyendo a Sansón, y dijeron: pero aquí iba a haber una boda, y entonces pues casémonos, le dijo el mejor amigo de Sansón con la bicha. Casémonos, le dijo el mejor amigo con su mujer el día de su boda. No le digo, pues. Y no era la Dalila era otra. O sea, para que vea que solo mujeres malas le gustaban, como muchos de los que están aquí. Entonces, mire pues, lo que quiero decirle es que Dios no le paró el carro a Sansón pronto, sino de repente. A mí me pone nervioso la frase de la Biblia que dice, cuando ya Dalila le había trenzado el pelo varias veces y él le había jugado con ella: si me las clavan las trenzas en la tierra, y se acuerda de eso, hasta que le dijo: si me cortan el pelo. En el momento que le cortaron el pelo, esta frase dice la Biblia que le cortaron el pelo y Dalila le dijo: Sansón, los filisteos. Y dice la Biblia así: él pensó que se iba a librar esta vez como las otras veces, y esa vez ya no. Fue de repente. No fue que empezó a sentir débil: ay, mis fuerzas se me van, ay, se me van las fuerzas. No, él le cortaron el pelo y él se sintió igual, no pasó nada, hasta que las necesitó. Las fuerzas ya no estaban. Dios lo dejó ir, Dios lo dejó andar, Dios lo dejó correr, Dios lo dejó hacer lo que le daba la gana. Le dejó, como Frank Sinatra, ¿verdad?, vivir la vida a su manera. Pero como a todo cuche le llegó su sábado. Le voy a decir algo: hay gente hoy que está en pecado, oiga, y que no sueltan el pecado porque ok. Consideración a los que nos escuchan. Mire pues, mire. Hay gente que está viviendo en pecado, sabe que lo que hace no le agrada a Dios y no lo suelta porque todavía no le ha pasado nada malo. Cree que no le va a pasar nada. Algunos piensan: estamos en la gracia, pero es que no has entendido el asunto. En la gracia, la exigencia es mayor, porque en la ley la fuerza de Dios no estaba dentro de la gente, estaba afuera. Ahora el poderoso se te metió a vivir adentro. Deberías tener una mejor actitud ante los desafíos del pecado. Pero vivimos
como si nada nos fuese a pasar. Creemos que no van a haber consecuencias porque como todavía no nos ha pasado nada, no sabes. ¿Sabe qué es lo que pasa con esa gente? Solo me recuerdo de ese versículo que dice que algunos están, dice, abonando ira para el día de la ira, acumulando ira para el día de la ira. ¿Sabe? Preferible fuese que nos agarraran pronto y rápido le paran el carro a uno, ¿verdad? Pero yo conozco gente que la intención ha tenido y rapidito le pasa algo y ya no sigue. Pero algunos Dios los deja andar. No va a ser pronto, pero sí de repente. De repente. Mire lo que dice la Biblia. Proverbios 29:1. El que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El que reprendido, aquel que lo aconsejan, aquel que oye la palabra, aquel que el Espíritu Santo le habla y le dice: eso no está bien, eso no debería seguirlo haciendo. El que reprendido endurece la cerviz. La cerviz es el cuello, o sea, es simbolizando, ¿verdad?, la actitud de los bueyes cuando les iban a poner el yugo. Los bueyes, ya habituados a la carga, solo ponían el cuello para que les pusieran el yugo y hacer el trabajo con docilidad. No, los toros, esos no se dejaban poner el yugo hasta que los castraban. El que reprendido endurece la cerviz. El que no baja la cabeza, el que no se humilla, el que no dice: sí, Señor, tenés razón, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No, Dios no es malo, no, Él te ama. La Biblia dice que el padre que deja a su hijo por su cuenta lo aborrece, y Dios no te aborrece, Dios te ama. La Biblia dice que si se nos deja sin disciplina, somos bastardos y no hijos. Y usted es hijo, y como es hijo, el Señor te va a disciplinar. No lo va a hacer pronto, probablemente, pero lo va a hacer de repente. Debemos estar listos porque nos pueden agarrar en curva un día de estos. No te estoy acusando, solo deje usted que el Espíritu Santo le señale en su corazón de qué está hablándole Dios esta noche. Quiero que lea algunos versículos y voy a ir concluyendo. Ayúdame, por favor, gracias. Apocalipsis 2:4, solo para que vea los versículos. Mire, le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, ¿qué dice? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Cómo vendría? Dice ahí, pronto, pero ya entendimos que no es rápido, sino de repente. Capítulo 2, versículo 13. El versículo 16, solo para rapidito leer, dice: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. No es rápido, es de repente. Capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo de repente. ¿Dónde voy? 22:12, Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo de repente, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Las obras que Dios espera que hagas ahí no es para salvación, es para recompensarte. Y va a venir de repente. Capítulo 22, ahora el versículo 20.
el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Interesante, aquí tradujeron breve, breve, y es la misma palabra, tajú, pronto, de repente. Y ahora el versículo 7: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Vi una película un día de estos, el Proyecto Adam. ¿Cuántos la vieron? Sí, mientras usted leía la Biblia, yo veía una película en Netflix. El Proyecto Adam. Hay una frase que dicen en esa película que me hizo pensar: es más tarde de lo que creemos. Y la verdad que sí, es más tarde de lo que creemos. Algunos piensan que podremos tener otros 50 años en esta tierra. Puede que no. Es más tarde. Y para algunos de nosotros, que el Señor nos lleva cuentas separadas, tiempo distinto, no sé si a algunos de los que estamos aquí nos va a tocar partir de esta tierra en los próximos días o meses. Es más tarde de lo que creemos. Debemos estar preparados. Termino con este versículo, 1 de Juan 28. El domingo solo se lo mencioné. Y dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hay gente que cuando Él venga se va a tener que apartar avergonzado. ¿Por qué? Porque no permanecimos en Él. La versión Dios habla hoy dice ahí: aférrense a Él, agárrense de Él. Permanezcamos en Él, en su voluntad, en su verdad. Estaremos listos cuando Él venga. Si usted y yo, como hijos de Dios, dejamos que nos hable el Espíritu Santo, si somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, estaremos listos. Aunque no sepamos el día ni la hora, estaremos listos y no nos alejaremos avergonzados cuando Él venga. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, esta noche delante de ti venimos para rendir nuestra vida. Queremos permanecer en ti, Señor. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a mantenerte pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. No olvides que estamos acá para vos. Queremos apoyarte y estar en tu vida. Si tenés alguna necesidad, querés pasarnos tus peticiones o simplemente conversar con nosotros, por favor no dudes en escribirnos. Si quieres apoyar a nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de la página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. No olvides orar por nosotros. Que Dios te bendiga.